3. Buenas tardes, mi nombre es Anderson Páez. En el día de hoy les vamos a hablar acerca de la arbitrariedad, un poco de su historia, su importancia, las consecuencias, ejemplos de ellas y casos puntuales. Mi grupo se conforma por Eli Moreno, Jade Reales, Lauri Cabezas y mi persona. A continuación, Lauri va a estar dando una definición general acerca de lo que es la arbitrariedad. Buenas tardes, mi nombre es Lauri Cabezas y les voy a hablar acerca del concepto de arbitrariedad. Entendemos que la arbitrariedad es una conducta contraria a derecho, mientras que la justicia es uno de los valores fundamentales, objeto de protección por parte del ordenamiento jurídico. Sin embargo, en algunas ocasiones el mandato concreto que impone una ley puede no ajustarse estrictamente a los parámetros de la justicia, de tal manera que una ley concreta puede resultar injusta. Para evitar esta situación, el derecho dispone de una serie de medidas correctoras, de tal manera que la modificación de un precepto para ajustarlo a la justicia es una práctica corriente. Por ello, ignorar una norma cuando todavía está vigente supone la realización de una conducta antijurídica, aunque el motivo que se estigma para ello sea la búsqueda de una mayor justicia. Y en este sentido se expresó Legaz Lacambra cuando advirtió que la arbitrariedad no debe confundirse con la injusticia, ya que el derecho puede ser considerado injusto pero nunca arbitrario. Ello es así porque la arbitrariedad significa siempre negación del derecho en su forma, y la justicia no puede ser considerada como un valor que se comporte de modo neutral ante el derecho y ante la arbitrariedad. Buenas tardes, mi nombre es Eli Moreno y voy a hablarles acerca de las situaciones donde se presentan casos de arbitrariedad. En primer lugar, lo arbitrario se asocia al autoritarismo. Si el gobernador de una provincia conduce su distrito exclusivamente de acuerdo a sus consideraciones, sin consultar a ningún asesor y sin escuchar a los opositores o incluso a los vecinos, podrá ser calificado como un dirigente arbitrario. Cuando se toman decisiones que no obedecen a reglas formales o a criterios claros, también se habla de arbitrariedad. Para ocupar puestos laborales en el Estado, por citar un caso, es habitual que se realicen concursos públicos o convocatorias que permiten escoger a las personas más capaces, quienes serán remuneradas con el dinero de los contribuyentes. Si las autoridades escogen a los empleados de modo arbitrario, no prestan atención a estas cuestiones, sino que realizan los nombramientos a su antojo. De la misma manera, no podemos pasar por alto otros usos del término arbitrario que ahora nos ocupa. Así, por ejemplo, hay que subrayar la existencia de lo que se conoce como sonido arbitrario. Este viene a ser aquel que tiene la particularidad de que no guarda una relación lógica con lo que es el objeto al que expresa. Precisamente por esa situación muy frecuente es por lo que existen numerosos debates acerca de lo que se ha dado a llamar la arbitrariedad del lenguaje. Un despido arbitrario, por último, ocurre cuando una empresa echa a un trabajador sin causa. Estas decisiones habilitan al trabajador despedido a acudir a la justicia para exigir su reincorporación o una indemnización. De este modo se evita o se repara el abuso que puede haber sometido la campaña en cuestión. Para poder presentarse ante la justicia y solicitar que se les reconozcan sus derechos en base a ese despido arbitrario, tenemos que saber que el empleado debe acometer una serie de pasos. En concreto, deberá establecer la correspondiente demanda, así como acompañar esta de los documentos que puedan certificar no solo la relación contractual que tenía con la empresa, sino también que el despido ha sido absolutamente arbitrario. En ese caso, podrá utilizar desde el correspondiente contrato hasta la carta de despido, pasando por cualquier otro documento que considere adecuado. Por otro lado, un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando solo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que motivar una decisión no solo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino... Bueno, mi nombre es Jade Reales. Yo vengo a hablar sobre la normatividad legal en el ámbito de los trabajadores.
Dentro del elemento de la subordinación se destaca, como ya lo ha sostenido la jurisprudencia, el poder de dirección en la actividad laboral y la potestad disciplinaria que el empleador ejerce sobre sus trabajadores para mantener el orden y la disciplina en su empresa. Esa facultad, como es obvio, se predica solamente respecto a la actividad laboral y gira en torno a los efectos propios de esa relación laboral. Sin embargo, aún en ese ámbito de trabajo, la subordinación no puede ni debe considerarse como un poder absoluto o arbitrario del empleador frente a los trabajadores. En efecto, la subordinación no es sinónimo de terca obediencia o de esclavitud, toda vez que el trabajador es una persona capaz de discernir, de razonar y como tal no está obligado a cumplir órdenes que atenten contra su dignidad, su integridad o que le introduzcan a cometer hechos punibles. El propio legislador precisó que la facultad que se desprende del elemento subordinación para el empleador no puede afectar el honor, la dignidad de los derechos de los trabajadores, ni menos puede desconocer lo dispuesto tratados o convenios internacionales sobre los derechos humanos relativos a la materia que obliguen a Colombia. ¿Qué significa el lenguaje arbitrario? La arbitrariedad es la propiedad del lenguaje entendida como la existencia de conexión natural entre una forma lingüística y su contenido, es decir, las formas del lenguaje no tienen por qué adecuarse a los objetos que denotan. El lenguaje es algo totalmente abstracto. ¿Cómo se da la arbitrariedad? Acto o proceder contrario a la justicia, la razón, las leyes dictados solo por voluntad o capricho de su autor, sin un razonamiento suficiente y explicación bastante de las razones en las que se basa, careciendo de estas. Hola, yo soy Eri Hereira. Continúa lo que decía mi compañero Jader. Es válido hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es una decisión arbitraria? Las decisiones que tomamos pueden tener dos valoraciones: ser justas o injustas, para estar en contextos. Una decisión será justa si intenta ser equilibrada y se encuentra fundamentada por algún criterio equitativo o proporcional. Por el contrario, si adoptamos una decisión sin ningún criterio de equidad y pensando exclusivamente en nuestros intereses particulares, estamos teniendo un comportamiento arbitrario. De esta manera, arbitrario sería sinónimo de injusto. La acusación de arbitrariedad suele aplicarse a quien debería actuar con corrección y con justicia. Pensemos en un juez, alguien que debe evaluar una conducta y dar un veredicto sobre ella. La ley lo obliga a ser imparcial, a ceñirse a lo establecido en la legislación, y al mismo tiempo un juez no puede dejarse guiar por prejuicios personales de ningún tipo. Su actitud tiene que ser opuesta a la arbitrariedad. Algo similar ocurre en otras actividades, un profesor, un árbitro de fútbol o un policía, en las que hay unas normas, criterios o reglas que son los que deben orientar sus decisiones. Una conducta puede ser arbitraria de dos formas: consciente o inconscientemente. En el primer caso, se trataría de una actividad injusta y deliberada. Si es consciente, quien actúa injustamente no lo hace a sabiendas, sino que se deja llevar y por tanto que procede del inconsciente. Al considerar que un individuo ha actuado arbitrariamente, se está realizando una valoración moral. Así se supone que si alguien desacredita a otra persona acusándole de arbitrariedad, es porque el acusador tiene un criterio no arbitrario y justo, opuesto al que manifiesta quien se comporta de una forma arbitraria. ¿Qué es un acto arbitrario e injusto? Teniendo en cuenta las consideraciones sobre el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, según la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal ha definido el acto arbitrario como el realizado por el servidor público haciendo prevalecer su propia voluntad sobre la de la ley con el fin de procurar objetivos personales y no el interés público, el cual se manifiesta como extralimitación de las facultades o el desvío de sus ejercicios hacia propósitos distintos a los previstos en la ley, y la injusticia como la disconformidad entre los efectos producidos por el acto oficial y los que debió causar de haberse ejecutado con arreglo al orden jurídico. La injusticia debe buscarse en la afectación ocasionada con el acto caprichoso. A lo anterior conviene agregar que el precepto
en estudio precisa de aplicación solo en aquellos casos en que otro que proteja el mismo bien jurídico, es decir, la administración pública, acondicionado con sanción más cara, no logre cobijar la conducta cuestionada, como que entonces se trata de un tipo penal subsidiario, especialidad que es posible detectar merced a la acotación que el legislador consigna en la misma norma bajo la expresión que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, lo cual descarta la posibilidad A manera de conclusión, concluimos que en ese amplio margen de acción de los particulares trasciende hasta el ámbito laboral, de manera que los trabajadores tienen derecho a ser vinculados en la toma de decisiones que les conciernen o que de alguna manera los afecten, ya sea directa o indirectamente. La participación entonces surge no solo como derecho de aquellos, sino como un deber de los patronos y de las autoridades que de una u otra manera tengan incidencia en el campo laboral. En esa medida, la participación conlleva a que se les otorgue a los trabajadores escenarios de discusión, de debate y se les dé la oportunidad de tomar parte en los asuntos propios de la empresa y que vayan dirigidos a establecer las reglas del juego que ha de guiar la relación laboral. Como desarrollo directo del principio de participación, que también debe estar presente en escenarios tales como laborales y las relaciones de trabajo, los trabajadores tienen derecho a ser escuchados y a intervenir en la adopción de decisiones que los afecten. Por tal motivo no puede existir una fijación unilateral por parte del patrono de las reglas del juego que han de dirigir o regir la relación laboral. Su opinión debe ser valorada y tenida en cuenta sin que ello signifique de manera alguna que sea obligatoria para los empleadores y sin que tampoco elimine el poder de subordinación de aquellos. Téngase en cuenta que lo propio de todo reglamento de trabajo es el establecimiento de las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como las condiciones de seguridad y orden que deben reinar en la empresa. Asuntos que son conexos al elemento de subordinación, pero además también existen otros aspectos que escapan al ámbito mismo de la subordinación, como es la fijación de las escalas de sanciones y faltas, y el procedimiento para formular quejas, cuestiones en las que resulta necesario escuchar la opinión de la otra parte de la relación laboral, o sea, los trabajadores. De esta forma, con la información antes brindada y proporcionada a través de libros, a través de una búsqueda, mis compañeros y yo pudimos ver en varios ejemplos cómo las autoridades, cómo se ven violados los derechos de muchas personas a través de la injusticia y de la arbitrariedad. Es decir, que los patronos o empleadores en sus casos toman decisiones que benefician sus intereses personales, pero que van en contra de la dignidad del ser humano y de los trabajadores en varios aspectos, en varios ámbitos. Pues encontramos los errores en la arbitrariedad, en la cuestión de legislar. A la hora los legisladores, el Congreso, pues también dictan leyes a favor de intereses personales o propios y no generales acerca de todos, simplemente por beneficiarse a sí mismo. Igualmente lo veíamos como los empleadores o patronos simplemente dictan normas que beneficien las políticas de su empresa, pero que van contra de la dignidad de la persona, de la dignidad de la mujer, del ser humano. Entonces aquí quisimos plasmar esta información y dar a saber de la dignidad de la persona, de la dignidad de la mujer, del ser humano. Entonces aquí quisimos plasmar esta información y dar a saber las consecuencias de la arbitrariedad, desde los despidos injustos hasta el reclamar el derecho al trabajo, a la justicia, al honor, a lo que es la dignidad del ser humano. También encontramos los beneficios de ser justo, de cumplir las normas, porque estamos regidos por una norma que de una u otra forma beneficia, pero que de manera unilateral también puede transcurrir o incurrir en un delito que vendría teniendo consecuencias fatales para ambas partes. Entonces, la incitación aquí a través de esta información es a no ser arbitrario o no ser injusto, sino cumplirnos o regirnos de una manera justa de las normas que hay, de las leyes que hay vigentes, como lo son los artículos, los decretos y en este caso el Código Sustantivo de Trabajo. De antemano le agradecemos toda la disposición y la atención brindada y prestada por todos ustedes. Muchas gracias.